Audiencia, una vez más nos encontramos acompañándonos para lo que hemos dado en llamar ¿Qué dice la Biblia? Y queremos hablar, compartir, reflexionar sobre un tema que nosotros vivimos a veces diariamente, que lo recibimos o que somos causantes. Y este tema es la traición. Un tema que en la Biblia se expone varias veces, pero que lo más elocuente, lo más fuerte, lo más vivencial es lo que Cristo vivió con personas que estaban muy cerca de Él. Esas dos personas muy conocidas, esas dos personas, una que sabemos que recibió la condenación eterna y la otra que después fue usada grandemente por nuestro Dios y Padre para compartir el Evangelio de Jesucristo y sobre todas las cosas para que la iglesia fuera edificada a través de los siglos por su testimonio y por sus cartas. Y este es Pedro. Pero la primera traición que Cristo vive es la traición por parte de Judas. Dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Cuándo había comenzado la traición de Judas? Si vamos un poco a lo que la Biblia nos dice, él ocupaba una posición de privilegio y de confianza. Siendo uno de los 12, era aquel que administraba lo que sería el tesorero en nuestro tiempo, la bolsa, el dinero con la cual ellos se movilizaban. Tenían como todos que ir de un lado al otro, tenían que comprar sus alimentos, tendrían que estar pagando diversas cuentas, como sabemos que había en aquel tiempo, que era el impuesto dado al César. Entonces viene Judas, se acerca, y lo que nos llama la atención es el beso. ¿Por qué hubo que besarlo a Jesús específicamente? ¿Será que los demás no sabían quién era Jesús? ¿Será que los soldados y los doctores de la ley que le acompañaban no tendrían conocimiento, no habrían estado en contacto nunca con Jesucristo, nunca habrían escuchado sus prédicas, sus enseñanzas, nunca esos fariseos se habrían enojado por la forma en que Jesús se refería a ellos, a cómo actuaban, cómo querían vivir ellos, pero cómo querían que vivieran aquellos que les rodeaban? Nosotros vemos a Judas entregando a Jesús con un beso. Esa forma se ha mantenido a través de los tiempos para referirse a una traición. Cuando una persona muy cercana, cuando una persona de nuestra confianza, cuando una persona que amamos, que queremos, que es de nuestro círculo íntimo, nos paga con una traición. Algunos dicen: me clavaste un puñal en la espalda, y otros dicen: me traicionaste como a Judas con un beso. Pero hay otro tipo de traición muy cercana a esta en el tiempo, que también vive Jesucristo ya camino a su juicio y a la cruz del Calvario. Y es unos pocos versículos más adelante. Y es una traición también de una persona de su círculo íntimo. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo:
Verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Las personas que nos traicionan, ¿son conocedoras de lo que van a hacer? ¿Saben el alcance de aquello que están cometiendo contra nuestra vida o contra la vida de alguien que está relacionado con nosotros? ¿Hemos sufrido las traiciones de personas en las cuales hemos depositado toda nuestra confianza, o de aquellas por simple ambición que quieren ocupar nuestro lugar o que no se sienten cómodas con nuestra forma de ser, con lo que somos, con lo que hacemos, y entonces tratan de alguna manera u otra de hacernos caer de ese lugar, traicionándonos? ¿No es este el caso de Pedro? Pedro sabía quién era Jesús. Pedro no ambicionaba el lugar de Jesús, sino que, por lo contrario, decía: yo nunca te voy a negar, yo siempre te voy a ser fiel. Y esa expresión también la escuchamos muchas veces alrededor nuestro. Lamentablemente, la traición ha entrado dentro del círculo íntimo, como pasó con Jesucristo, en nuestras propias casas, a veces con los seres más cercanos, con los seres más queridos, pero también con personas con las que compartimos gran parte de nuestra vida. Si nos ponemos a pensar, en nuestro trabajo transcurre prácticamente la tercera parte de nuestra vida, 8 horas diarias, con compañeros que quizás llevamos 15, 20 años y que en determinado momento ambicionan el lugar donde nosotros estamos. En determinado momento saben que si hablan algo que es falso con respecto a nosotros, pueden llegar a algún lugar donde ambicionaban estar, y si estuviéramos nosotros adelante, no podrían. Pedro niega frente a 3 tipos de personas diferentes. Pedro niega en 3 momentos diferentes. Pero lo que Pedro recordó en ese momento es que Jesús se lo había dicho. La respuesta a su negación, la respuesta a su traición, fue que sale y llora amargamente. La conciencia que lo acusaba, la forma en que se habían dado los acontecimientos y que decían: bueno, en verdad, Pedro, lo que yo te había dicho, esto sucedió. Pero miremos cuál de las 2 fue más dolorosa. ¿Hay alguna clase de traición que tiene más alcance? ¿Hay alguna clase de traición que duela más? ¿Hay alguna clase de traición que provoque unos resultados más nefastos que otros? ¿Que traiga consecuencias que sean más negativas, que sean más dolorosas? La traición, como sí misma, siempre va a ser negativa. La traición, como un hecho, siempre va a dañar, siempre va a lastimar en la forma interna del ser humano o en su forma externa. Porque los que te rodean van a ser testigos de esa traición, de quién te traicionó o a quien vos traicionaste. Entonces, en este momento tan difícil que vivimos como sociedad, hay una sola forma de estar fortalecidos frente a ese momento en el cual podemos caer o el cual vamos a vivir como actores, llamado traición. Y es estar fortalecidos en nuestro Dios y Padre a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y con nuestro compañero fiel, el Espíritu Santo, caminando siempre a nuestro lado. Para poder resistir la tentación, para poder salir de la tentación, hablábamos de que íbamos a ser fortalecidos en nuestra persona interior.
Cuando hablamos de la traición, pasa algo muy similar. Cuando hemos pasado por este trago amargo, saldremos fortalecidos. Quizás con mayor dolor, pero fortalecidos porque sabemos que estamos en el Señor y Él es quien nos da la fuerza para seguir adelante. Que Dios te bendiga.